Meditando yo en lo que voy a predicar ahora, mientras escuchaba a Víctor cantar, pensé, si el siervo no es mayor que su Señor, que lo dijo Jesús, ni el enviado mayor que el que le envió. ¿Reconocen esa palabra? Jesús lo dijo, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros. ¿Quién es el Señor? Él. Ni el enviado, nosotros, es mayor que el que le envió. ¿Por qué nos extraña tanto que tengamos que morir cada día a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestras prioridades, a nuestras necesidades para vivir para Él? ¿No fue eso lo que hizo Jesús? Porque tenemos que creer un evangelio completo. Nos encanta el evangelio de las promesas y qué tremendas y reales son las promesas de Dios y cómo nos sostienen en el día malo y nos dan esperanza y confianza. Pero el evangelio no es solamente promesas, es toda una vida nueva que se inicia desde el momento en que morimos a la vieja al aceptar a Cristo como Señor y Salvador y nos convertimos en un nuevo nacido para aprender a vivir, a ser y a caminar como Él vivió, como Él fue y como Él anduvo. Entonces, el apóstol Pedro mismo le decía a la iglesia, ustedes se sorprenden por las diversas pruebas por las que están pasando, como si una cosa extraña aconteciese, cuando es necesario que a través de diversas pruebas logremos formarnos y entrar al reino de los cielos. Vamos a sacar al diablo del discurso acerca de las cosas que nos ocurren de día a día. Mira, ahí está Ana, que la operaron esta semana. Malpica se tuvo que ir al hospital por un dolor que le dio en la espalda baja. Pedro con Zika, el otro con dengue, la otra con una emergencia. Y es una cosa repetida. Y la gente no hace más que darle gloria al diablo. Mira, al diablo hay que reprenderlo, claro que sí. Pero métase en esta cabeza que si usted es de Dios, el que mora en usted es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y que usted esté en las manos del Señor. Y que si el Señor en el cual usted cree es todopoderoso y soberano, si es soberano, Él está en control. Así que lo que le está pasando a usted está dentro del control de Dios. Si es todopoderoso, Él puede actuar para que no te ocurra lo que te está ocurriendo. Pero si lo permite, es para que se cumpla la palabra que a través del apóstol Pablo dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero como quieran, vienen las pruebas, vienen las dificultades, y o nos enojamos, o nos quedamos en la casa, o le cuestionamos a Dios, o nos ponemos sumamente tristes. Y en estas pasadas semanas yo he estado en ese diálogo con el Señor, diciéndole, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando ahora esto otro? Es como una cosa quita y otra puesta. Pero empecé a orar, Señor, ¿qué tú me estarás enseñando a través de esto? ¿Qué vendrá en el futuro que tú necesitas que yo esté pulida en este aspecto? Gracias, Señor, porque si tú estás en control no tengo que temer. Nos encanta recitar los salmos, pero hay que integrarlos, vivirlos, creerlos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea que aunque esté en oscuridad, porque como que de momento se apaga todo y a veces tú espiritualmente como que pierdes la visión, aunque estés como en oscuridad y en opresión, Jehová es mi luz y mi salvación. Aunque te sientas débil, Él dice que Él es la fortaleza de tu vida. Y nosotros tenemos que entender que parte de la vida cristiana es la continua muerte. Porque aunque ahora Cristo es nuestro Señor y Salvador,
nosotros le hacemos fuerza tratando de sentarnos en el trono otra vez, tratando de que las cosas sean a mi manera y no a la manera de Dios, tratando de que las cosas sean en mi tiempo y no en el tiempo de Dios. Cuando la palabra está llena de aseveraciones, como cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ejemplo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y cuando llegue el cumplimiento del tiempo, que las señales de sobra nos lo dicen, Cristo volverá por la iglesia. Pero entre hoy y ese día, faltan unas cosas de acontecer que Dios en su soberanía está haciendo. Y si la carne y la sangre no pueden entrar al reino de Dios, ¿en verdad podremos entrar al reino de Dios si ahora suena la final trompeta? Me gustó que el corito decía, no solo que hay urgencia de presencia, pero también de santidad en este lugar. Nosotros tenemos urgencia de la visitación, pero Dios tiene urgencia de que estemos listos, de que sepamos de qué se trata esto. Y si el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió, la vida de Jesús fue una vida constantemente enfrentando el mal, la adversidad, la vicisitud, la enfermedad de este, la muerte del otro, el hambre de aquel, la opresión del otro. Pues nosotros como que nos tenemos que armar de ese mismo pensamiento, dice Pablo. Imagínense que la carta más gozosa de Pablo, que es Filipenses, yo lo iba a contar en la oficina, pero tuve que atender tantos imprevistos que no me dio tiempo. Es Filipenses, que dice tantas veces que nos gocemos, que cualquiera diría que Pablo estaba en una terraza, como digo yo, bebiendo piña colada, escribiendo esa carta. Pablo estaba preso, pero estaba gozoso. Pablo estaba limitado de su comodidad, limitado de su libertad, limitado en muchas maneras, pero estaba gozoso. Y estaba orando por la iglesia. Y estaba en una actividad espiritual tal que muchos en el pretorio fueron convencidos y convertidos por la presencia de Pablo, su oración, su dinámica en aquel lugar. Porque Dios necesita pueblo suyo en todas partes, en los hospitales. Yo me acuerdo cuando hermana Yuya se enfermaba, ella me llamaba y me decía, pastora, voy en una misión para el hospital. Y era que le dolía algo o le pasaba algo, pero ella siempre que iba al hospital, convertía a la que estaba en la cama del lado, alguna enfermera, algún médico. Ese era el gozo de ella. Ella cada vez que caía con una enfermedad, muchos aquí lo saben, María del Mar que tanto la visitaba para esa época. Y ella cada vez que le daba algo, iba para el hospital, ella iba como que iba para un viaje, porque sabía que Dios tenía un propósito con que ella cayera en el hospital. Y no se murió hasta que Dios dijo. Casi de vejez se murió. Y nosotros no acabamos de integrar que Dios no quiere que el entendimiento que nosotros tengamos de la vida cristiana sea una vida de paseo, de diversión, de abundancia, chilling, un jangueo ahí en el espíritu. Es una vida de autonegación. Porque si Cristo, a quienes tenemos que ser semejantes, se redujo a un cuerpo humano, a un ser humano, ¿cuánto redujo? Y se tuvo que despojar, como dice ahí mismo Pablo a los Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no él estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No te aferres a lo antiguo, no te aferres a lo máximo, a lo bueno, sino despójate. Y Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, padeciendo muerte y muerte de cruz. Pero así como es exagerada
la reducción que tuvo que hacer Cristo de toda su plenitud, de su presencia, de su realidad eterna, así de gloriosa fue la consecuencia por haber estado dispuesto a ese sacrificio. Porque ese mismo cántico de Filipenses 2 es el que termina diciendo, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo. La gente que no está dispuesta a sacrificarse no va a ser exaltada. Porque hay gente que quiere servirle a Dios con todas las de ellos, a mi manera. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ese mantendrá un gozo, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que porque se humilló, porque se sacrificó, porque estuvo dispuesto a poner a un lado su realidad divina y su realidad de plenitud, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y a veces repetimos eso y no nos damos cuenta que el sacrificio por servir a Dios trae una recompensa que va a impactar lo terrenal, lo celestial, lo presente y lo futuro. Todas las cosas que nos pasen a nosotros están impactando el mundo espiritual de una manera tremenda. Por eso Pablo está tan gozoso cuando le escribe a los filipenses, porque él dice, todo esto que me está pasando, que yo esté preso, que yo esté en estas circunstancias, ha redundado más bien en el progreso del evangelio, por eso yo me gozo. Y en última instancia, yo, si muero aquí, para mí, ojalá también para ti, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero aunque irme con Cristo sería para mí mejor, es necesario que permanezca con ustedes por un tiempo más. Fíjate que cuando uno tiene esa conciencia de pertenencia, de siervo, y ese entendimiento que está bajo el reino y el gobierno de Dios, uno no está buscando lo que es mejor para mí. Lo mejor para mí es jubilarme el año que viene. Pero ¿qué es lo necesario? Porque mucha gente me pregunta, pastora, ¿qué planes usted tiene? Y yo digo, yo ninguno. Si yo no me mando, yo no me pertenezco. Yo vivo buscando el rostro de Dios y la voluntad de Dios para que Él me diga qué debo hacer en cada año y en cada etapa de mi vida. Porque no es lo que yo quiero, ni lo que prefiero y me conviene más, es lo que es necesario. Eso lo dice ahí en Filipenses 1. Pero es más necesario, dice Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que yo no me quejo y los invito a ustedes, le dice Pablo a los filipenses, a que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí es que trae el cántico de humillación y exaltación que les acabo de mencionar. Y Pablo dice, ya que hay consolación en Cristo Jesús, ya que hay consuelo de amor, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia, y él lo comprobaba en medio de sus crisis y sus pruebas, completen mi gozo, como quien dice, yo estoy aquí gozoso de lo que Dios está haciendo conmigo y a través de mí, aunque esté preso. Pero ustedes completen mi gozo sintiendo lo mismo, unánime sintiendo una misma cosa. Pero qué difícil se nos hace, ¿verdad? No es fácil, pero es necesario. Esta cáscara, este cuero duro que limita nuestro ministerio y nuestra ejecución de la voluntad de Dios, Dios la tiene que quebrantar. Y no podemos lamentarlo. Tenemos que gozarnos por ello. Y Dios me ha estado hablando todo este mes de agosto sobre eso. Si tú has aceptado el reto de cosas mayores, tengo que pasarte por experiencias también de muerte mayores. Como le dijo a Pablo, porque a nosotros
nos es concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ah, pero Él no estaba gozoso. Es que el gozo no niega el conflicto. Pero al revés es también. Es que el conflicto no anula, no cancela el gozo. Porque alegría es algo superficial, que tú te ríes, es una emoción superficial, pero gozo es una experiencia espiritual profunda, aleluya, arraigada en la convicción de quién es mi Dios y en qué manos yo estoy, aleluya. De quién es el que está en control en mi vida, como nos cantaba ahorita de oración, al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, a ese alabaré, aleluya. Y no podemos perder de vista que estamos en un proceso, que todas estas cosas son necesarias para la renovación de nuestra mente, para la transformación de nuestro carácter, para nuestro crecimiento espiritual, para que sean afinados nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. A nadie le gusta sufrir, pero el más que sufrió fue Cristo y estuvo dispuesto por ti y por mí. Y cuando tú piensas en la Biblia de tapa a tapa, mira lo que le costó a Abraham venir a entrar en un pacto con Dios, dejar su tierra y su parentela y la casa de su padre y vivir como extranjero en una tierra que iba a ser para él. Mira lo que le costó a Moisés ser ese gran líder, haber sido engreído en casa de Faraón para después haber sido acusado y salir al exilio como un vagabundo, como un delincuente, a pasar 40 años en un desierto, a aprender a saber quién es Dios, quién es Él y qué es la vida en el desierto, para luego sacar un pueblo a llevarlo por ese mismo desierto. Pero nos encanta hablar de Abraham, nos encanta hablar de Moisés, pero nos encanta el proceso a través del cual llegaron a lo que llegaron. ¿Y qué ustedes dicen de David? Que hoy Rey nos decía que desde su hogar recibió rechazo e indiferencia casi de su padre, porque cuando nombró a sus hijos no lo tomó en cuenta. Y la persecución que Saúl hizo contra él, ustedes saben. La burla de su mujer cuando él danzaba ante la presencia del Señor. La muerte de su hijo cuando él pecó. La traición del otro hijo suyo. Cuando usted lea los salmos, recuerden que vienen de una pluma cuya tinta es sangre, es dolor, es aflicción. Jesús mismo, ¿qué dice Hebreos? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira, no te canses, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. Aleluya. Y aunque pases por las experiencias más inesperadas, insólitas, yo estaré contigo. No pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, van a venir corrientes grandes a quererte llevar río abajo, pero no te anegarán. Cuando la prueba recie, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, soy tu Salvador, aleluya. Cuando más Dios está como la meditación de las dos huellas en la arena, es cuando más cercano está nuestro Señor, aleluya, de nuestro corazón.
Y por eso Pablo le decía a los filipenses, miren lo que le pasó a Cristo, miren lo que me está pasando a mí. Él se gozó viendo el resultado de cuando llegara su día. Como lo profetizaba Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús estuvo satisfecho con el resultado de haber tenido que morir de una manera tan cruenta y tan desagradable. Estoy satisfecho porque pude ser la ofrenda digna por el pecado de la humanidad. Y ahora el que quiera y el que venga puede ser perdonado, puede beber del agua de vida que salta para vida eterna, aleluya. Y así seguimos viendo los profetas, ¿sabes? Isaías, que le pasaron un carbón por la boca, y él mismo confiesa que así de limpia o de sucia estaba su boca cuando hubo que hacer esa administración. Jeremías, que desde tan joven tuvo que dedicar toda su vida a ser un profeta, que Dios no lo dejó ni casarse, aunque todos no nacimos para casarnos. La gente tiene una imprudencia a veces con, ¿y por qué no te has casado? En estos días, extrañamente me he reconectado con gente de mi niñez y mi adolescencia y yo digo, Señor, ¿qué tú le decía yo a Creli anoche? ¿Qué se traerá el Señor con esto? Porque de las amiguitas de la urbanización donde nos criamos, vino una de viaje y nos conectó a Maggie a través de Facebook y nos vimos y eso fue un gozo y una alegría. Y luego ayer nos reunimos en casa de Cuchi y mi hermana y vino otra de las amiguitas que era vecina, amiguitas que ya son sesentonas como Maggie. Y dos de ellas no se han casado. Maggie tiene 63, pero yo se la he hecho a una de 50 y de 40. En belleza, en fuerza, en disposición, en actividad como siempre está. Y esas dos amigas con las que nos reconectamos este fin de semana, ninguna de las dos se casó, pero han realizado su vida de otras maneras, bien tremendo por las cosas que escuchábamos. Y mi tía vino de Estados Unidos una sola semana y me reconecté también el viernes con dos primas que no veía hacían años. Y yo decía, Creli, eso, en este fin de semana yo me he reconectado con 4 personas, 2 amigas y 2 primas que no veía hace tantos años. A las amigas hacía 40 años y a las primas menos, 5, 6 años. Pero uno ve diferentes realidades, pero cuando uno compara la vida que uno ha tenido, el gozo que uno tiene, la esperanza que uno tiene, no depende de si se casó o no se casó, de cuánto estudió o no estudió, de cuánta suerte tuvo, sino de cuánta bendición hay garantizada para el que camina de la mano del Señor. Aleluya. Y Pablo le decía a los filipenses, ustedes tranquilos, cuidando vuestra salvación con temor y temblor. Como quien dice, en la prueba, en la adversidad, ni se les ocurra descuidar su salvación, ni se les ocurra desviarse del camino, ni se les ocurra optar por algo que no es correcto. Porque yo mismo los insto a que cuiden esa salvación con temor y temblor y que sean como luminares en el mundo. Que lo hagan todo sin contiendas y sin murmuraciones. Mire, no esté por ahí murmurando por lo mal que le va. No esté por ahí dándole gloria al diablo, ni hablando como un derrotado. Le regalé algo a mi tía antes de irse y me dice, oye, qué suerte yo tengo en este viaje. Me regalaron me regalaron. Y yo, tú no tienes suerte, Titimonín, tú tienes bendición. La suerte la tienen los impíos, pero los hijos de Dios tenemos bendición. Y Pablo le decía a los filipenses que se cuidaran de lo que hablaban en medio de las crisis, en medio de las pruebas, que nada sea con contienda ni con murmuraciones,
sino irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tienen que resplandecer como luminares en el mundo. Yo me pregunto, ¿la generación nuestra es más maligna y más perversa que la del tiempo de Jesús y los apóstoles? Mira, Dios ha estado revelándome a mi corazón que la maldad siempre ha sido mucha y grande. Las formas de manifestarla son las que han cambiado. Pero en medio de nuestras crisis, nuestras cárceles, nuestras adversidades, nuestras aflicciones, estamos manteniéndonos peleando y murmurando, o estamos resplandeciendo como luminares en el mundo para que esta generación maligna y perversa vea que nosotros estamos en otro nivel de entendimiento, de esperanza, de relación con nuestro Dios y de gloria. De paso, en la visita a esa amiga que vino de viaje, le presenté el plan de salvación, y cuando dije, ahora voy a orar, si tú deseas esto, así, así, repite conmigo. Y de los que están aquí presentes, el que desee también aceptar a Jesucristo como Salvador, conforme a lo que acabo de explicar, pues repítala también. Lo repitió mi amiga Vanessa, sus 2 hermanas y la enfermera que la estaba cuidando. Y después me dieron las gracias como que yo le regalé un diamante de 10 quilates. Más que eso les regalé. Pero noté la sorpresa de escuchar las palabras del Evangelio, que a veces para ti se hacen tan comunes, pero son poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no las podemos declarar livianamente, sino con la autoridad que se nos confiere, aleluya. Porque las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y en un solo acto monté a 4 en el tren de la salvación, aleluya. Y la otra amiga que vimos en Casa Cuchi, tan pronto entró y nos vio a todas allí, me dijo, Marta, cuando la amiga de ella era Maggi y Cuchi, que eran las grandes, nosotras éramos las chiquitas. Y yo le digo, qué bueno verte, ¿cómo estás? Y me dice, bien, y tú te ves tan bien, y qué bien tú hablas. Y me dijo, yo te veo por televisión. Y entonces pasa otro vecino que era del corillo de niños y se detiene en Casecuchi a decirnos que su hermana, que era amiga del corillo, había muerto y que iban a traer las cenizas de Estados Unidos el lunes. Y cuando él se asoma a la puerta, yo veo que saluda a Maggi, que saluda a Cuchi, y yo lo miro y le digo, ¿no te acuerdas de mí? Claro, yo no era del corillo de los grandes. Y él me hace... Y yo, ¿de verdad no te acuerdas de mí? Me dice, mi hija, si te veo todos los viernes por la televisión, ¿cómo me no voy a acordar de ti? O sea, que uno se sorprende a toda la gente que uno está llegando sin saberlo, con toda la gente que uno está conectado en el Espíritu. Pero que pasó sí era cristiano y su hermana murió en el Señor, aleluya. Pero en medio de mi crisis y de mi aflicción, voy por ahí peleando, porque ¿cómo es posible que a mí me esté pasando esto? Porque ¿cómo es posible que Dios permita esto? Y murmurando, y en vez de darle gloria a Dios, dándole gloria al otro. Mejor es brillar en medio de esta generación maligna y perversa como luminares en el mundo, le decía Pablo a los filipenses. Y yo mismo, decía Pablo, he tenido que tener todos mis títulos, todos mis bienes y toda mi carrera por basura para ganar a Cristo. O sea, yo no les estoy pidiendo a ustedes que hagan algo que yo no he hecho. Yo he ido por ese camino. Porque yo, si me fuera a echar en la carne, decía Pablo, me podría echar más que todos ustedes, porque yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. No, decía del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las tuve por pérdidas por ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no jactándome de lo que tengo y de lo que logro y de lo que soy, sino la justicia que es de Dios por la obra de Cristo a favor mío, aleluya. Y aún en esta madurez,
Si tengo que ser ofrecido en libación, en sacrificio, dar mi vida por esto, mira, feliz lo hago. Pero Dios sigue trabajando conmigo porque yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, ¿cómo hay gente que se siente completa? ¿Y por qué Dios me pasa otra vez por esto? Si Pablo decía que él mismo no lo había alcanzado todo ya. Sino que prosigo. O sea, yo me empeño, yo continúo, yo persigo asir aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Tú tienes que preguntarle a Dios, ¿para qué tú me salvaste? ¿Para qué tú me llamaste? ¿Para qué tú me abrazaste? Me asiste, porque asir es. Y yo quiero asir, recibir, agarrar aquello por lo cual fui agarrado por Cristo Jesús. Porque esas dos primas que vi también en este fin de semana, que para mí todo esto es un misterio, le digo a la mayor de las dos, oye, como tú ibas con nosotros a la iglesia, que te quedabas en casa todas las navidades y los veranos, y te acuerdas con el uniforme de la tamburina, y cuando cantabas con tu guitarra, ella está apartada. Y ella me dice, sí, a veces me acuerdo de este himno, y cantó el himno, un cantito. Y yo me le quedé mirando y le dije, porque ella tuvo un accidente que se le fracturó la pelvis y una vértebra y por poco queda paralítica. Y yo le dije, ¿y tú te crees que Dios te salvó la vida y te salvó la espalda para que tú andes por ahí como te da la gana? Me dice, ya empezaste. Yo, pues claro, si tú eres mi hermanita que yo quiero tanto, me estoy privando de verte aquí en la tierra por lo lejos que te has mudado y también quieres que me prive en la eternidad de ti. Avanza y móntate. Es más, te espero este domingo en la iglesia. No, este domingo, el fin de semana largo, ya tengo planes, pero el próximo te prometo que voy. Y dije, te voy a esperar. Me dice, no, voy, porque las cosas se le han dañado, se le ha complicado, se le ha la vida, pero es para salvación. Porque está el haberla encontrado en este momento es el momento ideal para que ella se sienta sola y se agarre de Cristo y se dé cuenta que nunca debió soltarlo y que a Él tiene que volver. Y Pablo lo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Lo que está delante es la culminación de los tiempos y el rapto. Prosigo al blanco, prosigo a la meta, al premio, a la recompensa, a lo precioso y perfecto, al premio del supremo llamamiento. No hay llamado más grande que Dios te haya hecho si no es hacer su hijo y su siervo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, por lo cual lo boto todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, de ser semejante a Él en su muerte para también ser semejante a Él en la vida. No, uno a veces lee la Biblia y no está consciente de lo que Dios nos está diciendo a través de ella. Pero tenemos que empezar a ponernos esos espejuelos, quitarnos los espejuelos de sálvate para que tu vida en la tierra sea una gira a las naciones, y entienda que es sálvate para que Dios te transforme en la persona que Él va a usar y finalmente recibas el premio en una vida eterna. Porque este mundo, por más que querramos pasarla bien, está sujeto bajo maldición al pecado. Y un pez no se siente cómodo fuera del agua. Y nosotros estamos fuera del mundo, aunque estamos en el mundo. Y claro que no nos vamos a sentir cómodos si estamos en unas circunstancias diferentes a lo natural, porque estamos en lo sobrenatural. Por eso también Pablo decía que mantuvieran en mente y en su enfoque las cosas eternas, que son las que son duraderas. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tú estás peleando por una casa aquí y no te estás preocupando si tienes una mansión allá. Tú estás peleando
Por si te aman o no te aman aquí, cuando tú tienes un Dios que con amor eterno te ha amado y te ha extendido la misericordia. Tú te estás preocupando porque te van a pagar más o te van a pagar menos, o perdiste el trabajo o no se sabe lo que va a pasar. Cuando tú vas a ir a morar eternamente en una ciudad cuyo pavimento es oro, son calles de oro y mar de cristal. Por eso Pablo dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y mira, aunque nuestra morada terrenal se deshiciere, tenemos de Dios una morada eterna en los cielos. Ajústate, ajusta el enfoque, entiende lo que es la vida cristiana, una vida de perdón, una vida de gozo, aunque haya pruebas y adversidades, una vida de paz, aunque haya tormenta. Por eso es que Pablo le decía a los corintios, tenemos este tesoro, claro que sí, ¿qué tesoro? El tesoro de los tesoros. Pero lo tenemos en vasos de barro, tú sigues siendo frágil, sigues siendo carne, sigues siendo un ser humano limitado. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Puedes estar atribulado, pero no te angusties. En apuros, mas no desesperado. Sí, mira, te están empujando, pero no te desesperes. Perseguidos, mas no desamparados. Pues claro que están detrás de ti fastidiando y es una cosa que tú sientes que palos y boga y palos y no bogas. Perseguidos, mas no desamparados. Él es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación, aleluya. Derribado. Óyeme, porque si tú no te has caído, yo sí. Y las caídas no necesariamente son en pecado. Uno se puede caer de la fe, uno se puede caer de la paz, uno se puede caer del gozo, uno se puede caer del llamado, del enfoque. No necesariamente uno se cae en pecado. Y podemos estar derribados, pero no destruidos. Llevando en todo tiempo, por todas partes, la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea que si no decides morir, no solo al ego y a ti para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, sino cada día morir a comodidades, a necesidades, a gustos, a prioridades, para hacer la voluntad de Dios, no podremos entrar en el reino de los cielos. Y por eso Pablo le decía a los filipenses, miren, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, porque una cosa es orar y otra cosa es rogar, suplicar con acción de gracia. Porque yo les ruego que me ayuden en esta situación, yo les suplico que me dé sabiduría y me dirija, pero después le doy gracias porque sé que voy a tener lo que Él me ha prometido, porque Él lo ha dicho. Y la paz de Dios, cuando tú, en vez de afanarte, de turbarte, de renegar, de volverte loco, te metes a orar, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, entonces es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque esto es de loco, tener paz en medio de la crisis que tenemos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aunque tú tengas un IQ de genio, guardará vuestros corazones, las emociones, los sentimientos y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces no tenemos paz porque no confiamos que al Dios que le oramos puede hacer lo que le pedimos. Pida y recibirá, busque y hallará, llame y se le abrirá, dijo Jesús. Y dé gracias porque Él le oyó y Él va a hacer, aleluya. Y Pablo cierra esa carta, que lo que tiene son 4 capítulos, diciéndole, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, porque que mucha mentira reciclamos en la mente con pensamientos circulares que nos atormentan, mentiras de tú no puedes, tú no vales, Dios te ha dejado, no vas a llegar, ya se te hizo tarde. Pablo les decía a los filipenses, todo lo que sea verdadero, todo lo honesto,
Porque a veces uno en las crisis empieza a ponerse creativo, a ver cómo hace un truco o una forma de resolver la situación. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Porque yo esté mal no voy a fastidiar a otros. Todo lo puro, que no atente contra mi consagración y mi santidad. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué te está diciendo? Que no pienses en mentiras, que no inventes trucos, que no dañes tu relación con Dios. Que solamente si Dios puede ser glorificado en lo que estás pensando y maquinando, la paz de Dios entonces estará con vosotros. Y por mí no se preocupen, decía Pablo. Ese es el cierre de la carta a los Filipenses. Por mí no se preocupen aunque yo esté preso, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso habla de madurez. Cuando tú no te contentas, cualquiera sea tu situación, es que no eres maduro en la fe, es que no has creído. ¿Y tú sabes lo que te va a pasar? Te van a madurar a prueba y a cantazo. Así que crece, madura, para que te quiten el guante de la cara. Yo he aprendido a contentarme, decía Pablo, cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Y sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después que Él me fortalezca, aunque no haya comida o haya banquete, aunque no esté libre y esté preso, aunque las cosas estén en mi contra en vez de a mi favor, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendo. Tú sabes que cuando, déjalo ahí, porque yo tenía como 100 cosas más que decir, pero es que tuve que meditar tanto en esto y Dios lleva todo el mes de agosto hablándome de estas cosas, Y tengo la bendición de que Juárez de Volva, el médico lo mandó a descansar y no pudo venir por ahora. Y me tocó a mí compartir con ustedes todas estas cosas. Pero todos estamos viviendo lo mismo. ¿Sabes? Yo no soy ni más ni menos que Pablo. Ni más que Pablo, que fue el gran apóstol de los gentiles, pero menos tampoco porque soy igual de sierva y de esclava que él. Pablo le está escribiendo a la gente en cuyo primer viaje lo que le pasó fue que cuando empezó a evangelizar y reprendió el demonio de aquella divina, cogió una paliza y después de haberlo azotado mucho a él y a Silas, los metieron en la cárcel de más adentro y los amarraron al cepo. A esa gente que Pablo le está hablando de gozo, a la gente que él conoció en medio de la persecución, de la violencia, pero en medio de esa circunstancia adversa, orando Pablo y Silas, mondao, que Pablo dice que él fue azotado 5 veces por los romanos, 40 azotes menos 1. Que con varas fue azotado 3 veces, que estuvo náufrago en el mar, que estuvo perseguido por los de él, por los que no eran de él, en la tierra, en el mar. Y lo peor de todo, decía él, como me pongo de grave y de triste cuando sé que algunos de las iglesias están en problemas. Gloria al nombre del Señor. Pablo, desde el comienzo de su trabajo en Filipos, le demostró a la gente lo que ahora, después de muchos años y habiendo levantado una iglesia allí, él estaba sufriendo. Que cuando uno está azotado, que cuando uno sufre injusticia, que cuando uno es violentado por causa del evangelio, uno ora y canta para que los presos y los que están afligidos contigo en la misma adversidad te oigan. Porque eso es lo que dice en Hechos 16. Y orando Pablo y Silas, azotados, encadenados, en unas circunstancias
asquerosa, cantaban himnos al Señor y los presos los oían. ¿Qué oyen los presos que están juntamente contigo en esta situación de injusticia o de limitación o de enfermedad o de crisis o de prueba? ¿Qué oye la gente que está alrededor de ti? Quejas, murmuraciones. O escuchan que tú estás orando y cantando himnos al Señor en medio de la adversidad y del dolor. Porque si optas por orar y cantar, no solo te vas a beneficiar tú, porque vas a precipitar que Dios se haga presente de forma especial en el lugar donde tú estás, sino que Dios va a darte un voto de respaldo, porque cuando ellos orando cantaban himnos al Señor los presos de la vida, de momento vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas de todos los presos fueron abiertas, aleluya. Mira lo que puede pasar, Anita, si tú persistes en orar y cantar a pesar de la prueba, de la aflicción y la adversidad. Aleluya. Es necesario que los que están presos contigo, en esa oficina, en ese vecindario, en esa familia, en ese hospital, escuchen de ti otra cosa que lo que dice el resto de la gente. Te escuchen orando, te escuchen cantando y sean partícipes de tu liberación cuando Dios responda, aleluya, con poder y justicia, y no solamente abra la puerta de tu cárcel, sino las cárceles de los demás que están juntamente contigo. Podremos garantizar los beneficios de nuestra relación con Dios y de nuestra fe a todos los que nos miran y nos acompañan en medio de la crisis que estamos viviendo, haciendo lo que aprovecha, creyéndole a Dios, orando, cantando, declarando que Dios es fiel, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, y después de decirle, gracias porque tu palabra dice que siempre me ayudarás, aleluya. Gracias porque aunque afligido yo y necesitado, tú piensas en mí, como dice el salmista. Gracias, como dije ahorita, porque eres mi luz y mi salvación, y porque yo hubiera desmayado si no creyese que tú me vas a ayudar en esta tierra. Gracias, porque yo voy a convertirme en un testimonio vivo cuando me sanes de esto, o cuando me saques a flote, o cuando me abras nuevas puertas, o cuando me bendigas. Eso es tener fe y esperanza. Eso es saber en quién uno ha creído. Eso es entender que Dios no nos llamó a un valle de rosas, o quizás sí de rosas, pero con espinas. Que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si esas cosas les pasaron a nuestro Señor, ¿cuántas cosas no nos pasarán a nosotros? Si los grandes siervos de Dios, los patriarcas, los profetas, los apóstoles padecieron tantas cosas, ¿por qué pensamos nosotros que no las vamos a padecer? Pero ¿qué está saliendo de ti en medio de la crisis para que el mundo vea y para que el mundo oiga y para que el mundo crea? Que los golpes de la vida sean los que rompan el alabastro de tu alma y hagan salir perfume de vida de Cristo, que lo puedan oler los demás. Estamos en un tiempo donde tenemos que ser iglesia, pero no iglesia de mentalidades terrenales, de prosperidad y de otras cosas, sino una iglesia que tiene puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe, que tiene la mira puesta en las cosas eternas, no es en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Si Dios está trabajando contigo, si Dios te tiene en la rueda del alfarero, es porque te ama. Es porque te quiere limpiar, te quiere pulir, te quiere pintar, te quiere embellecer,
quiere convertirte en un trofeo para su gloria. Quiere hacer de ti alguien que lo represente y que todos lo vean y digan: wow, qué tremendo siervo de Dios, qué tremenda sierva de Dios. ¿Qué está viendo la gente? Esta generación maligna y perversa. Oren por el evento de mañana. Los pentecostales, porque esa fiesta es más de los pentecostales que de nadie, han creído más en la unidad que los que la proclaman desde otros altares. Y se han abierto a las denominaciones, se han abierto a los carismáticos, se han abierto a los fuentes de agua viva, se han abierto a los apostólicos, diciéndole: todo el que crea que nuestro Dios oye, venga a clamar junto a nosotros. Todo el que crea que si nos humillamos y buscamos su rostro y nos volvemos de nuestros caminos, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Venga. Ore, vaya, póngase en la brecha. Hoy hay ayuno. Los que más se puedan quedar, quédense intercediendo. Pues se supone que mañana venga una onda y llueva mucho. Eso no debe ser preocupación. Ore también por mí, porque el jueves en la noche voy a ir a Nueva York con Crenley para predicar en un retiro de damas, un congreso de damas, viernes, sábado y domingo, pero ya el domingo por la noche estoy aquí. Pero oren para que esas 800 damas que van a estar no me escuchen a mí, escuchen al Señor. ¿Y saben qué? Les tengo una sorpresa. Como yo no voy a estar aquí el domingo, por primera vez en domingo nos va a predicar el reverendo Santo Padre Felipe Muñoz, alias Pipe. Porque a mí me gusta que mi altar lo llene gente que lo que habla es palabra de Dios. Porque aquí Dios no nos llamó a entretenerlos a ustedes, ni a engañarlos, ni a tirarles cortinas de humo para que vengan al Señor. No, a decirles que este evangelio te va a costar la vida, como se la costó al Hijo de Dios, pero te va a garantizar la eternidad. Por eso es que Pablo dice ahí en 2 de Corintios que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y que aunque esta nuestra morada terrenal se deshiciere, tenemos de Dios una morada eterna, aleluya, preparada en los cielos. Y que esta leve tribulación momentánea, o sea, la vida tuya es un momento ante la eternidad de Dios. Y aunque la vivas todita la vida tribulada, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria y eterno peso de gloria. ¿Podrías gozarte en tu aflicción? ¿Podrías decir como Pablo: regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, estamos contra la pared, pero gócense. Y que la gente los vea gentiles, los vea cuerdos, los vea en control, porque Él está cerca. Aleluya. ¿Podremos creer a Dios y creerle a Dios? ¿Podremos optar por orar y cantar para que vengan temblores de gracia que hagan libres, salvos y sanos a todos los que estén a nuestro alrededor? ¿Podremos ser una iglesia militante, una iglesia madura, una iglesia que ante el dolor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Habrá alguien en esta mañana que no quiere irse sin que oremos por usted? Primero, alguien que no haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y quiera decir: yo quiero morir esa muerte
esa muerte de morirla al pecado, al mundo, a la vanidad, a la mentira, a la perdición. La quiero morir porque quiero esa vida. La quiero vivir. Una vida sostenida, una vida protegida, una vida guiada, una vida llena de esperanza. Porque el Dios de la vida y de la esperanza está en mi corazón. ¿Habrá alguien que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y está aquí y quiere aceptarlo hoy? Solo levanta su mano. No lo voy a poner a cantar un corito. Pero puedes decirle al cielo y al infierno, pero sobre todo a tu Dios y Padre, que quieres ser su hijo. Que quieres que Él sea tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación, tu lugar seguro. Pues si hay alguien que necesita que Dios cambie su lamento en baile y le ciña de alegría, le ayude a retomar el gozo, a retomar la fe, a retomar la esperanza, a saber que, como le dijo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea que aunque te maten, no te vas a morir, porque Él tiene otra vida mejor, aleluya, como la que disfruta el Hijo de Dios ahora. No hay forma de quitarte esta salvación y esta esperanza, aunque te maten. Aleluya. ¿Alguien necesita la oración? Pase, oramos y terminamos con los anuncios y la presentación de un niño.